esta serie de milagros ya vimos cómo 10 leprosos fueron sanados y cómo solamente uno volvió, un leproso volvió. Los otros 9 fueron sanados pero no volvieron, y solamente el que volvió pudo tener el privilegio de que el Señor le dijo que su fe lo había salvado. Así que no es lo mismo la sanación del cuerpo que la salvación del alma. En el día de hoy se predica, ¿cierto? Y hay sanidades y campañas de sanidades, pero pueden haber personas sanas, pueden haber personas prósperas económicamente, también hay quienes anuncian esto de que Dios prospera, Dios bendice, pero pueden haber personas sanadas, pueden haber personas prosperadas económicamente, en lo material y todo, pero si no tienen a Cristo el Señor en su corazón como Salvador, estas personas van a ir sanas, prósperas, ricas tal vez, pero van a ir al infierno de todas maneras. Entonces lo importante, lo principal, lo primero, es la salvación de nuestra alma. Pero en el día de hoy, como estamos en ministerio de la palabra del Señor, el ministerio de la palabra del Señor es para creyentes, para personas que hemos sido alcanzadas por la misericordia del Señor, hemos sido salvadas por su gracia. Entonces tenemos que apropiarnos también de todo lo que trae la salvación. No es solamente que el Señor me salvó y me quedo sentadito en la banca solamente. Hay más que eso, hay más cosas que están a disposición, están a nuestro alcance, pero no siempre nosotros nos allegamos a esas cosas. Incluso hay algunos que dice, y suena muy bien la frase, pero no está bien. Decir, bueno, a mí el Señor me salvó y con eso me conformo. No, la salvación va más allá que eso. El Señor tiene abundantes riquezas y tiene muchas más cosas para darnos, pero nosotros no estamos recibiendo porque nosotros no creemos, somos incrédulos, o nosotros no pedimos, o no pedimos como conviene, o hay hartas cosas que no estamos haciendo. Entonces, no es malo ansiar cosas espirituales primeramente, obviamente, y todas las demás cosas que el Señor nos trae. Si nosotros nos apropiamos de la palabra que somos hijos del Señor, somos hijos del Señor, somos reyes, somos sacerdotes, somos hijos del Creador del universo, del dueño del oro y la plata, somos hijos, no somos siervos, somos hijos, pertenecemos a esta familia de la fe, donde nuestro Padre es Dios. Entonces, si nos apropiamos de eso, si anhelamos las cosas espirituales que están ahí, el Señor nos puede sorprender, el Señor nos puede mostrar cosas que ni siquiera nos imaginamos, pero no las pedimos. Y el Señor está ahí, como en este caso del hombre leproso, y podemos imaginarnos la escena. Ya nos adelantamos algo el del caso de los 10 leprosos. Y el caso de los 10 leprosos, vimos todo lo que significaba ser leproso en esa época. Entonces, este hombre ya vimos que era inmundo, que él tenía que gritar, inmundo, inmundo, a las personas cuando él se acercaba. Estaba sin familia, sin hogar, sin casa. Habían unos lugares especiales que se llamaban los leprosorios, donde estaban estos hombres. Así que viene este leproso y dice, rogándole. ¿Y cuántas veces nosotros hemos llegado al extremo de rogar al Señor por algo, pedir al Señor por algo? Como dice el libro de Romanos, si el Espíritu intercede con gemidos indecibles, si hemos llegado a algún momento a ese grado de oración, a ese grado de intimidad con el Señor, si hemos creído realmente algo por fe, si en nuestra vida, más allá de la salvación, se ha manifestado el Señor con algún milagro tangible, portentoso, que podamos dar testimonio al mundo de que hay algo vivo en este lugar, hay algo que es la presencia del Señor y el Señor está con nosotros. Y somos incrédulos. En primer lugar, la incredulidad, tengo que luchar con la incredulidad. El Señor que vamos a ver aquí, que el Señor que sanó a este leproso, el Señor que hemos visto que ha sanado a ciegos, que ha sanado a endemoniados, el Señor
que sana a los paralíticos, es el mismo Señor, es una persona real que está aquí, está con nosotros. Yo lucho con esa incredulidad. Realmente creo que el Señor está aquí, está en medio de nosotros. Que el Señor está conmigo, me acompaña, va conmigo a todas partes, que es el Señor. Cuando yo oro, Él está escuchando mi oración. Es una conversación que tenemos con el Señor. ¿Realmente sentimos eso o lo creemos realmente? Porque yo hace un tiempo ya, como decía, he seguido este tema, los milagros del Señor, y he pasado por varios milagros, ¿cierto? Y vemos las aplicaciones y todo eso, pero realmente esa persona que vemos en este libro es viva en nuestra vida, está con nosotros, y es una lucha constante. Yo sé que el Señor no me va a hablar si yo estoy viendo televisión, o estoy en internet, o estoy en otra cosa que nada tiene que ver con la Escritura, con la Biblia, con el Evangelio, con el cristianismo. Y ahí tenemos que estar luchando, porque el enemigo es astuto. Entonces nosotros tenemos un deseo, una ansia: Señor, yo quiero ser limpiado, quiero ser sanado, quiero tantas cosas de ti, pero viene el enemigo y me engaña y me engancha con las cosas del mundo. Y caemos porque somos débiles. Entonces realmente creemos. Y la fe tiene que ir creciendo, y no siempre va creciendo. Esa es mi lucha. Pero el Señor ayuda a mi incredulidad. Y voy creyendo, y voy confiando, y voy viendo que si Él lo hizo ayer, Él lo puede hacer en el día de hoy. Y Él puede hacer maravillas, y muchas veces lo encuadramos, y la incredulidad nos agobia, y limitamos a Dios por culpa de nuestra incredulidad. No limitemos a Dios por culpa de nuestra incredulidad. Él puede hacer cosas grandes, tremendas. Y uno pide y ora por algo, pero a uno se le ocurre en el interior que podría venir la respuesta de tal lado o de este otro lado. Y el Señor nos da una respuesta que viene de cualquier lado menos pensado. Pero a veces limitamos a Dios. Estamos esperando o pedimos algo y la respuesta pensamos que va a venir de cierto lado que nosotros creemos, que nosotros hemos dispuesto ya. Vino a Él. Y esa es la primera frase: vino a Él. Ir a la persona correcta, acercarse a la persona correcta. Es el Señor. No acercarse a este lugar, a la religión, no acercarse a la religiosidad, acercarse al Señor, acercarse a Él. Salgamos a Él, pues, dice, fuera del campamento, a un lugar de intimidad con el Señor, acercarse a Él, tratar de tener la fe y de verlo por los ojos de la fe, que el Señor está ahí. Y somos más bienaventurados porque Tomás tenía que ver para creer. Pero el Señor le dice a Tomás, cierto, que más bienaventurados los que no ven y creen. Nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos en Él. Hay una bienaventuranza para nosotros. Entonces Él vino al Señor. Y en nuestros problemas, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? En nuestros problemas, en nuestras aflicciones, en nuestras dudas, en nuestros temores, en lo que nos agobia. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde acudimos? Y aquí este hombre nos da el ejemplo. Era un hombre inteligente, el leproso, con todo lo que él tenía. Él fue a la persona correcta, vino al Señor. Cantamos un himno, la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Nosotros sabemos, estoy hablando a los hermanos, ¿cierto? Sabemos cómo es esa mirada de fe. Porque los que somos creyentes, los que nos bautizamos, los que participamos de la cena del Señor, sabemos que en un momento de nuestra vida algo gatilló nuestra fe y confiamos en el Señor Jesucristo como Salvador. De diferentes maneras, pero el momento, ese momento que supimos que éramos creyentes, que el Señor nos había salvado por su misericordia, esa fe,
No se puede explicar. Es eso. ¿Y cómo tengo que hacerlo para creer o creer más o aumentar mi fe? Nosotros los creyentes sabemos cómo es eso. Porque en ese momento que nos vimos perdidos y acudimos al Señor por salvación, depositamos nuestra fe en Él. Eso es, la fe. La fe. Y este hombre va donde el Señor y pone su mirada en Él. Y el caso de Abraham, como dice el padre de la fe, creyó. Cosas imposibles, cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, son las que nosotros podemos alcanzar por medio de la fe. Pero no siempre creemos, dudamos, la incredulidad, lo que nos dicen que es imposible. Si hay un sueño de Dios en el corazón de nosotros, aunque parezca imposible, si es de Dios, Dios lo va a hacer, porque Él es fiel a su palabra. Y este leproso puede haber visto que la gente era sanada y era llevado, los paralíticos y se levantaban, y los endemoniados, los demonios eran echados fuera. Entonces este paralítico, ¿a quién iba a acudir? Y como decía la vez pasada de los milagros de los leprosos, el Señor no fue a un leprosorio. Interesante. Esperaba que los leprosos fueran donde Él. Porque hay parte del hombre. Hay algo en nosotros que tiene que motivarnos a ir al Señor. No es llegar así como los calvinistas, si el Señor me predestinó y entonces no se hace nada. Si yo voy a ser salvo, que el Señor me llame. Pero está en la Biblia, todo eso de la predestinación está ahí lleno de versículos de eso, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero está la parte nuestra. Hay una parte ahí cuando Pablo dice que el Señor se le aparece, ¿cierto?, en el camino y dice, yo no fui rebelde a la visión. Yo no fui rebelde a la visión. Hay algo que el hombre actúa, que el hombre está allí. El Señor mandó a Noé a hacer un arca porque iba a llover que nunca había llovido. Él tenía que depositar fe. Tenía que depositar fe que iba a llover. Nunca había llovido, sino que antes salía vapor de abajo. O sea, le dijo algo que tenía que tener fe para creer en eso. Pero ¿qué pasa si Noé se queda ahí solamente? No, él actuó. En base a lo que él creyó, actuó. Por la fe Noé preparó el arca. Hay algo que el hombre tiene. Este hombre, si bien el Señor lo iba a sanar, nunca hubiera sido sano si este hombre no va, no acude donde el Señor. Y él va donde él. Vino el leproso a él, rogándole. ¿Cuántas veces hemos llegado a este extremo de la oración, de rogarle, al Señor por algo, con gemidos indecibles, así como el Espíritu Santo intercede? Rogándole por algo, rogándole porque mi familia entera esté en este lugar, que conozca al Señor, cobrando la palabra que aparece ahí, serás salvo tú y toda tu casa. No solamente yo, Señor, tú me salvaste a mí, trae a mi esposa, trae a mi esposo, trae a mis hijos, trae a mi familia. Porque tu palabra lo dice, tú eres fiel a tu palabra. Rogándole. Señor, mi hijo estuvo aquí, mi hija estuvo aquí, y ahora está en el mundo. Y en el mundo le ha ido mal, vuélvela aquí, a este lugar. Vuélvela al Señor primeramente. Rogamos de esa forma, rogándole. Y este hombre hinca la rodilla. Sabemos lo que es cierto, hincar la rodilla. Las rodillas nos hablan de la oración, orarle al Señor. Y la rodilla hincada era reverencia ante una autoridad, ante un ser superior a mí. Que yo soy indigno de estar frente a esa persona, entonces tengo que hincar mi rodilla, arrodillarme. Y recién ahí, reconociendo lo que la persona que está al frente tiene mayor autoridad que él, entonces recién ahí, reconociendo eso, hace su petición, simple, básica,
pero profunda a la vez. Si quieres, puedes limpiarme. El si quieres está implícito que este hombre sabía cosas. Sabía cosas. Porque le pudo haber dicho, si puedes. Si puedes. Pero le dijo, si quieres. Si quieres. Este hombre sabía lo que el Señor podía hacer. ¿Sabemos realmente lo que el Señor puede hacer en nuestra vida? ¿Creemos que el Señor puede hacer algo que nos puede sorprender? Que algo que me parece imposible a mí, el Señor lo puede hacer. Si quieres, si quieres, Señor, si quieres, salva a mi familia. Señor, si quieres, sana a los enfermos. Si quieres. ¿Por qué si quieres? Es porque este hombre sabe que el Señor puede hacerlo. Lo sabe. Está consciente quién está frente a él. Entonces, está de más decirle si tú puedes. Solamente está dependiendo de la voluntad del Señor. Si tú quieres, yo sé que puedes, yo sé que eres Dios, que eres soberano, que eres poderoso, yo sé todas esas cosas. Tal vez se había informado de los milagros que el Señor había hecho. Entonces le dice, si quieres puedes limpiarme. Vamos a leer un texto en el libro de Romanos, capítulo 4. Porque ahí nos da unas pautas acerca de lo que es la fe. El padre de la fe, Abraham, nos da unas pautas. 4:19. Abraham, el padre de la fe, y no se debilitó en la fe. ¿Se puede debilitar la fe? Claro, la fe se puede debilitar. Es como un músculo que va creciendo la fe. Hay que ejercitarse en la fe. En la Biblia aparecen textos donde se habla de la fe en cuanto a la doctrina, que nosotros tenemos que perseverar en la fe, estar en la fe del cuerpo doctrinal que tenemos nosotros. Y hay que cuidar eso, esa es nuestra fe, lo que creemos. Pero aquí Abraham habla de la fe, esa fe que consigue lo imposible. Y se puede debilitar. Pero la fe de Abraham, el padre de la fe, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Al considerar su cuerpo, la fe se puede debilitar al considerar nuestro cuerpo. Cuando estamos pidiendo por algo que es imposible, por ejemplo, para nuestra sanidad, y consideramos la gravedad de la enfermedad que tenemos, se puede debilitar la fe. ¿Cuánto hemos cambiado? El Señor nos ayude, hermanos. Cuando llegué a este lugar como niño, me decían dónde iba, a dónde asistía. Y cuando yo le decía, me decía, ay, son muy estudiosos de la palabra. Y hay mucha reverencia. Hay mucha reverencia. Que el Señor nos ayude a conservar eso que nos hizo conocidos en esta ciudad, en este pueblo. ¿Cuánta gente que está en iglesia evangélica pasó alguna vez por la escuela dominical y hoy día enseña la Biblia de una forma que uno sabe dónde aprendió? La reverencia en nuestras reuniones y antes de las reuniones. Creyó este hombre, Abraham, creyó, por eso es padre de la fe, y dice, no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo.
no se debilitó en la fe considerando su cuerpo, considerando la gravedad de una enfermedad. Algunos se puede debilitar, porque un doctor viene y le dice que su recuperación es imposible, viene otro doctor y le dice lo mismo. Y otro, y otro, y otro. El Señor me mostró en mi caso, 8 doctores dijeron que no iba a caminar, hermano. Eso debilita a cualquiera en la fe. Pero a veces la fe más inocente, la fe de un niño, dice, la fe de un niño, hace pensar que eso se puede dar vueltas, puede cambiar. Así que hay parámetros para la fe, y este hombre leproso los ocupó todos los que vamos a ver aquí, los ocupó todos. Y uno de esos es que él no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo, mirarse a sí mismo y decir, ¿qué me va a sanar a mí el Señor? Si ¿quién se ha sanado de lepra? Nadie se ha sanado de lepra. A lo mejor mirándose su cuerpo, cómo caían las carnes de su piel, y él decía, ¿qué voy a ir a sanarme? Mire cómo me faltan hasta parte de mi cuerpo, porque la lepra se caía en los pedazos del cuerpo. Él pudo haberse debilitado mirando y considerando su cuerpo. Pero también dice el versículo 19 aquí en Romanos, y no se debilitó en la fe considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Considerar también el alrededor, lo que lo rodea. Abraham no era solamente su cuerpo, sino que tenía que considerar para su milagro lo que lo rodeaba, de lo cual dependía también porque él iba a ser padre de las multitudes. Pero ¿de dónde iban a salir esas multitudes? De su esposa, que era estéril. Imposible. ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo imposible para Dios? Que solamente con el poder de su palabra hizo el universo, hizo las estrellas, hizo todo lo que nosotros vemos. A veces veo todo eso de la astronomía, tremendo, somos un punto pequeño en el universo tremendo que hizo el Señor. Pero también dice lo invisible. Cuando los científicos empiezan con sus microscopios a ver lo más pequeño, lo que es invisible, y todo tiene un mecanismo tan ordenado, es porque hay un Dios creador detrás de todo eso. ¿Habrá algo imposible para Él? ¿Hay algo que nos esté afectando, nos esté agobiando, esté impidiendo el crecimiento de nuestra fe, el crecimiento de nuestra congregación? Hay que pedir, Señor, si quieres, puedes hacer maravillas en este lugar, que se manifieste la gloria del Señor. Y obviamente, hablando a mis hermanos, me entienden que no me refiero a andar saltando y haciendo jerigones, que se manifieste la presencia del Señor en vidas transformadas, así como el Señor nos salvó a nosotros. ¿Cuántas personas hay afuera que están esperando ahí por la salvación? Y pensemos, a nosotros alguien nos invitó, a este lugar. ¿Y por qué nosotros no invitamos a otros también? La escuela dominical, un buen semillero. ¿Cuántos salimos de la escuela dominical? Hay que tener fe, hay que confiar, hay que hacer las cosas que tenemos que hacer. Señor, si quieres, pero hay que hacer. Este hombre dijo, si quieres, pero fue donde Jesús. No se quedó sentado en el leprosorio. Así que no se debilitó en fe Abraham viendo su cuerpo, ni la esterilidad de Sara. Tampoco, dice el verso 20, dudó. Tampoco dudó, porque la duda mata la fe. El que pide dudando no va a conseguir nada. El que pide y hay dentro de él, ¿me irá a conceder esto Dios? Está dudando. Le pedimos al Señor y el Señor nos concede conforme a su voluntad, el soberano. Pero no nos impide en ninguna parte de la Biblia que pidamos. Tenemos el caso de Jabes, que pidió y pidió y pidió. Y pidió más que bendiciones, y el Señor dice al final del texto ahí, que le concedió Dios lo que pidió.
Pedir y se os dará. No dudó, verso 20, por incredulidad. Ahí está la incredulidad. ¿Cuánto nos afecta la incredulidad? ¿Cuánto mata la fe la incredulidad? Tenemos que creer, luchar contra eso. Señor, ayuda a mi incredulidad. Había un hombre que quería confiar, pero él entendía que había algo dentro de él, la incredulidad, que también está dentro de nosotros. Y hay que echarla. Así como la lepra salió de este hombre, la incredulidad tiene que salir de nosotros. Tiene que salir la duda de nosotros. Si pedimos algo conforme a su voluntad, tenemos entendido que ya recibimos esas cosas que pedimos, conforme a su voluntad. No dudar. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Estás pidiendo algo? ¿Es imposible? Es de Dios, entonces. Es un trabajo para Dios y es imposible. Y el problema más grande que nosotros tenemos es las almas que se están perdiendo. Nuestros familiares que se están perdiendo. Es el problema más grande, no es ni nuestra salud, ni nuestra economía, ni nuestra educación. El problema más grande que tenemos en nuestra sociedad es que las almas se están perdiendo. Y como hay muchas almas perdidas, nuestra nación igual va decayendo cada día más. Y a lo malo se le dice bueno. Y a lo bueno, a las cosas buenas, se le dice mala, retrógrada, antiguas, conservadoras. Sino que se fortaleció en fe, dice. Sino que se fortaleció en fe. La fortaleza de la fe. ¿Creemos algo que el Señor va a hacer? Comencemos por algo pequeño. Fortalecer la fe. Prueba tu fe. Tal vez dice, no tengo tanta fe, pero pide algo pequeño, comienza a orar por cosas pequeñas, pero ora. Para que tu gozo sea cumplido, dice la palabra. Esa es para pedir, para saber que hay una conexión entre mí y el cielo. Para saber que hay una conexión entre lo que yo pido y cuando llega esa respuesta, sé que hay una conexión, que yo estoy hablando con mi Padre Celestial y mi Padre Celestial me está respondiendo. Pedid y se os dará. Este hombre ocupó todos estos recursos que nos deja aquí la Biblia del Padre de la fe. No dudó al mirar su cuerpo, al mirar las circunstancias, se fortaleció en la fe. Y la incredulidad, luchó con la incredulidad. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Si Él lo dijo, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Yo soy tu sanador, dijo el Señor. Yo soy tu sanador. Yo soy tu sanador. El Señor sana. El Señor salva, el Señor sana y el Señor liberta. Liberta a los cautivos. El Señor es capaz de libertar a los cautivos del alcohol, de la droga, del cigarro. Pero no creemos. Terrible vicio ese del cigarro. Pero el Señor puede libertarlo. El Señor puede libertarlo. Pero hemos orado nosotros por algún hermano que tenga ese vicio. Hemos visto si el Señor responde o no hemos orado lo suficiente. El Señor liberta a los cautivos, rompe las cadenas, rompe los yugos de esclavitud. El Señor lo hace, no hay poder en el hombre, el poder de nosotros es la oración que va hacia arriba. Pedid y se os dará. ¿Dónde está lo difícil de eso? Y ahí dice el versículo 21, el 20 al final dice, dando gloria a Dios. También este leproso hizo eso, al reconocer la autoridad, la dignidad, el poderío de la persona que está al frente de él, hincó la rodilla, le reconoce como superior sobre todas las cosas, le da gloria a Dios, gloria a Dios.
glorificando a Dios en nuestros cuerpos, dice Romanos. Así le debemos glorificar. Hay algunos hermanos que levantan sus manos y gloria a Dios, pero en sus cuerpos no están glorificando a Dios, en sus vidas tampoco. Entonces no sacamos nada con levantar manos si en nuestra vida no glorificamos a Dios con nuestra vida, con nuestros actos. Que nuestra boca sea limpiada de las groserías, eso va a glorificar a Dios. Y luego de eso dice el versículo 21, plenamente convencido, no un poquito de convencimiento, no que unos días me convenzo, otros días no me convenzo. Esa es la lucha con la incredulidad. Somos inconstantes, a veces tenemos una fe tan grande que yo sé que pido y sé que el Señor responde, y otras veces pido, pero la fe, me falta la fe. Que el Señor nos ayude a tener fe, a creer que lo que pedimos, aunque parezca imposible, el Señor lo puede hacer. Yo sé que hay hermanos con tratamientos, con pastillas. También tengo tratamientos y pastillas, pero el Señor una vez me liberó de un tratamiento de pastillas. ¿Dónde está esa fe? Era una fe tan, a veces, podría decir alguien, era tan ingenua, pero el Señor quiere que seamos como niños. Una fe sencilla. Necesitamos algo, pedimos a nuestro Padre y nuestro Padre nos da. Pedir con fe, no dudando. Y Él puede hacer como Él quiere. Veíamos la otra vez en el caso de los ciegos. No podemos encuadrar a Dios. En este cuadradito va a obrar Dios cuando Él tiene todo eso para obrar. ¿Por qué limitamos el poder de Dios? Si Él quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Él lo puede hacer. Él lo hace. El caso de los ciegos que veíamos. Una conversación entre estos tres ciegos y no, lo tuyo no es de Dios porque el Señor me habló y yo fui sano. Pero el otro, el Señor me sanó a mí, untó lodo, escupió, y después con el lodo en mis ojos yo fui corriendo a un estanque en Siloé. Eso no es de Dios, es muy escandaloso, eso no es de Dios. La multiforme gracia de Dios, Él opera como quiere. Es el Señor, el soberano, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Es soberano. Así que este leproso no dudó, fortaleció su fe, echó la incredulidad fuera, creyó a las promesas de Dios. Si este hombre que está aquí dice que es el Hijo de Dios y Dios dice yo soy tu sanador, Él me puede sanar. La promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Para hacer todo lo que había prometido. Todo lo que prometió. ¿Acaso el letrero que está a mi espalda termina ahí? Serás salvo tú y tu casa. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Dios es fiel y cumple sus promesas. Pero ¿cuántas veces le hemos pedido esa promesa? Que toda nuestra familia, que toda nuestra casa esté sirviendo al Señor. ¿El Señor puede responder esa oración? Es una promesa que Él hizo. Pero no siempre pedimos como conviene. Poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así vemos entonces este leproso hizo todo lo que ahí el Padre de la fe nos deja escrito para hacer. Satanás ataca nuestra fe. Todos tenemos fe cuando somos salvos. Hay una medida de fe que Dios repartió a cada uno, a unos más, a otros menos.
está en los dones también el don de fe, pero Satanás ataca eso. Por eso es que nos llama Pablo a ponernos el escudo de la fe. Pero si la fe es traspasada por los dardos del maligno, colapsamos enteramente y la incredulidad nos afecta. Termina ahí el caso de Abraham diciendo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, el padre de la fe. Así que este hombre leproso siguió todos esas pautas que aparecen ahí, y el Señor dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Versículo 41, Marcos 1:41, teniendo misericordia de él, misericordia. La misericordia del Señor nos alcanzó. El Señor es misericordioso, Él es compasivo. Los musulmanes atribuyen a su Dios, esos atributos son de Dios, son del Dios nuestro, no de un ídolo como Alá. Él es misericordioso, Él es compasivo, Él nos salva por su misericordia, por su gracia, pero también, como hemos visto en todos los casos de sanidades, el Señor Jesucristo sanó a los enfermos. Y si Él tuvo el poder en el pasado, ¿acaso cambia en el día de hoy? No cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dejó pautas para cómo la iglesia puede ser sanada de las enfermedades. La oración. Algunas personas dicen, ore por mí, y les gusta que les toquen. Pero el Señor es Dios de lejos, dice. No solamente de cerca, de lejos, a distancia. La oración de fe salvará al enfermo. En la oración, las pautas, el clamor. Clama a mí y yo te responderé. Si quieres, Señor, le dice, puedes limpiarme. Y el Señor dice, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó. El Señor está extendiendo su mano poderosa. No es la mano de un hombre, ni siquiera la mano de una autoridad superior, en la mano del Señor está por sobre todo. Y Él extiende su mano y está esperando que nosotros también extendamos la mano. Él extiende su mano y toca a esta persona. El Señor nos toca. El Señor me ha tocado. El Señor me ha hablado. Y cuando alguna persona dice, ay, me habló el Señor, me mostró esto, es la palabra de Dios. Así habla Dios en el día de hoy. Su palabra, al leer su palabra. Hay personas que dicen, oh, yo iría a la iglesia si Dios me hablara. La palabra de Dios, abrir la Biblia, leerla, le está hablando Dios. El toque del Señor, el toque de su mano. El Señor tocaba a las personas que nadie más tocaba. El Señor me tocó en mi inmundicia, en mi incredulidad, en mi impureza. El Señor me tocó. Fue el Señor y no le dio vergüenza. Él se acercó a mí a tocarme, el Señor. Y le dijo, quiero ser limpio. La voluntad del Señor hacia este hombre leproso era sanarlo. Pero si este leproso no se lo hubiera pedido, si este leproso no hubiera salido de su lugar cómodo, se hubiera acercado al Señor. Hemos visto en todos los casos de sanidades que estos enfermos rompieron el círculo de la comodidad. Hay que romper ese círculo de la comodidad. Si no estamos recibiendo algo, a lo mejor es por nuestra comodidad. Este hombre rompió ese círculo y fue donde el Señor, y el Señor le dijo, quiero. El Señor siempre está disponible, siempre está dispuesto. Nunca en la palabra de Dios vemos que el Señor dijo, no te voy a sanar a alguien que le pidió la sanidad. Siempre estuvo dispuesto.
Hasta el último momento vemos a ese ladrón en la cruz, pidiéndole algo y el Señor respondiendo afirmativamente: es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A nadie el Señor lo dejó con un rechazo. Cada petición el Señor la sabe antes que la hagamos y el Señor responde, y el Señor actúa, y el Señor nos toca, y el Señor nos habla. Y nuestra fe, atacada por la incredulidad, atacada por el materialismo de este sistema, que hasta los mundanos reconocen que el sistema es malo, que estamos pensando en comprar, en lo que me falta, en las cosas. El sistema capitalista le llaman neoliberal, que todo se basa en torno al dinero, y justo la Biblia habla de que no se pueden servir a dos señores, y habla del dinero, el dios Mamón. Le encargó el Señor una tarea a este hombre, después que lo hubo sanado. Quiero ser limpio, quiero. El querer del Señor es nuestra limpieza. Siempre aplico las sanidades, las aplico, digo, vamos a aplicarlo esto, y si alguien está ciego, que puede ser que nuestra vista espiritual, pero el Señor también lo hace, lo puede hacer, la sanidad. Hay muchos testimonios que el Señor está sanando. El Señor está rompiendo la esterilidad de ciertas personas. Es el Señor, es Dios, sobrenaturalmente actuando. Y a veces nosotros lo encuadramos tan pequeñito. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquí y quedó limpio. Aquí hay una diferencia con los otros leprosos. ¿Se acuerdan que a los otros leprosos le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes para que muestren lo que Moisés mandó? Y dice, mientras ellos iban, fueron limpiados. Es diferente acá. ¿Se fija que el Señor actúa diferente? Y aquí entonces le dice: cuando él hubo hablado, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Si el Señor pudo sanar algo tan complicado como la lepra, que todavía no tiene cura, ni las mejores medicinas que pueden existir pueden curar la lepra, figura obviamente del pecado, pero si el Señor sanó a un leproso, y fue algo real, el Señor lo hizo, así como todos los casos, ¿habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo que podamos decir, no, eso es imposible para el Señor, eso no lo puede hacer? ¿Acaso no tenemos testimonio, hermano, de nuestra asamblea cuando oramos y el Señor levanta a los que están a punto de morir? Sana a niños que han estado enfermos de enfermedades incurables. ¿Acaso eso no aumenta nuestra fe? Pedid y se os dará. Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio. Es el fin, un testimonio. Así como cuando damos testimonio de que el Señor nos salvó y cómo nos sacó del mundo y nos rescató, también el Señor muestra su milagro en nuestras vidas, en alguna sanidad, para dar testimonio. Hasta la mujer que nadie más supo que había sido sanada, tuvo que dar testimonio que había sido limpia de su enfermedad, porque el Señor sabía que poder había salido de él. ¿Quién me tocó? Señor, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Yo conozco que poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Ha salido poder del Señor. El Señor me ha sanado. Cada día me sana. Cada día me sana. Yo siempre oro por mi sanidad. Confío en que el Señor va a sanarme completamente. Pero a veces no lo hace. A veces ando peor. Él es soberano. A veces trata conmigo con eso.
Porque a veces cuando andamos muy bien nos olvidamos de todo lo que tiene que ver con el Señor. Nos creemos autosuficientes. Pero cuando el Señor nos manda algo, ahí nos acordamos del Señor. Estamos orando. Estamos más cerca de la Biblia. Apagamos la televisión. El Señor es soberano. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido sanado de una enfermedad tan grave? Este hombre no pudo quedarse callado. Lo publicó, dice que lo publicó mucho. Comenzó a publicarlo, a divulgarlo, todo lo que el Señor había hecho. De tal manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a Él. ¿Por qué venían al Señor? ¿Por qué venían al Señor? A las afueras de las ciudades que Él nunca había entrado, a las afueras de las ciudades que este leproso anduvo divulgando lo que el Señor había hecho. Por eso iban a donde el Señor. Había gente que divulgaba lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Por eso nosotros, si contamos lo que el Señor está haciendo con nuestra vida, con nosotros, la gente va a venir donde el Señor. Somos embajadores en el nombre del Señor Jesucristo. Me quedo con la palabra dice, Señor, al Señor, este hombre le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida? ¿Hay algo? Entonces pidámosle al Señor, si quieres. El Señor va a responder afirmativamente. Vamos a orar para terminar.